Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. En una semana, yo he tenido una época en la que en una semana podía quedar con 4 personas distintas. Yo diría que también como con 4, sí, 4 o 5, sí. Ahora, mirando con perspectiva, fue un momento en el que considero que estaba mal y quizás utilizaba esas relaciones sexuales como una vía de escape para un problema. Es una forma de soltar para mí, como que cuando cargo muchas cosas, en vez de ponerme a hablar o algo así, pues follar, literalmente. A quienes crecimos con el miedo al SIDA nos parece increíble escuchar testimonios como estos. Como que claro, la primera vez que estás con alguien dices, bueno, sí, el condón tal. Y la segunda vez, aunque lo conoces de la última vez, que fue hace 2 días, dices, bueno, ya no importa. Es como que te encuentras en el momento, por lo que te comento, como que no piensas. Y muchas veces, incluso en el momento en el que estás teniendo la relación, siento que no quiero seguir con eso, pero es como, me da igual lo que esté pasando, pero es bueno, que acabe y ya luego me marcho. Saber que se practica sexo ocasional sin protección, sin preservativo, y que se asumen los riesgos con total normalidad. Pero es verdad que muchas veces, por más de que uno sepa que lo debería hacer, no pasa. A veces como que no te paras a mirar en las consecuencias, ¿no? Las nuevas generaciones no recuerdan algo que a nosotros se nos grabó a fuego con campañas oficiales como aquella del póntelo, pónselo, fomentando el uso del preservativo. El preservativo es el medio más eficaz para la prevención de embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. Póntelo, pónselo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha cambiado entre ese momento de máxima protección para evitar contraer el SIDA a esta relajación de costumbres? Claro, veníamos de una época con muy poca información, muy ignorantes todos, y aparece la PrEP. Que eso significa no te preguntes nada, no te informes nada, porque directamente te tomas la pastilla y ya está. Entonces, al principio recuerdo que había como un cierto rechazo por parte de algunos colectivos, asociaciones o a nivel individual, de que si la PrEP iba a complicar más las cosas, porque al fin y al cabo, si lo que faltaba era información o proyectos por parte del Estado o campañas de sanidad y de información, la PrEP iba a anular todo esto, porque el susto se nos quitaba. Entonces, yo lo que creo que sí que ha hecho concretamente es cronificar la enfermedad. Y después la PrEP es la que ha cambiado los hábitos en la sexualidad. Ha aparecido un término mágico. La PrEP. Una palabra que parece el hechizo que ha hecho desaparecer los preservativos en las relaciones sexuales. ¿Pero qué es exactamente esto de la PrEP? Para que te hagas una idea, la profilaxis preexposición es una pastillita que toma una persona todos los días para evitar la transmisión del VIH. Y además, si la toma bien, realmente es muy eficaz, con lo cual es un avance brutal. Es lo que va a cambiar realmente lo que son los números de la infección por VIH de cara al futuro. Conjuramos el miedo a contraer el SIDA con esta medicación en grupos de riesgo, pero eso hizo que se olvidara que existen desde hace milenios otras enfermedades, infecciones, que se transmiten por vía sexual. Se le daba un portazo al SIDA, pero se abrían las puertas a viejas conocidas de los médicos. Enfermedades que se creían controladas volvían a llenar las consultas. Hoy vamos a ver cómo viven este aumento de las enfermedades de transmisión sexual quienes las tratan y por qué se arriesgan algunas personas a contraerlas a cambio de placer. Soy Lourdes Lancho y hoy en Consulta Abierta vamos a hablar de enfermedades de transmisión sexual. Consulta Abierta, un podcast producido por Podium Podcast para Portal Clínic. Portal Clínic es un proyecto de Hospital Clínic Barcelona y la Fundación BBVA. Hola David. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Hemos escuchado a David. Él es un joven de 30 y muchos, actor y profesor de bachillerato. Él es uno de los pacientes que acude a consulta las semanas que ha mantenido alguna relación sexual de riesgo. O sea que después de un fin de semana de fiesta, porque hoy en día, en según qué ambientes, pedir protección a la hora de mantener relaciones sexuales te limita mucho. Vamos, que no ligas. En la aplicación, tú aquí puedes poner si es sin protección, con protección, si estás tomando la PrEP, cuándo te hiciste la última analítica. Claro, a ver, yo lo de la protección me parece súper bien, pero es verdad que tuve mis reticencias al principio. Te estoy hablando al principio, cuando apareció la PrEP, porque es cuando estaba trabajando como voluntario. Y era como, a ver, este tipo de información, de verdad que hay que darla para ligar. Es decir,
Hostia, nos estamos deshumanizando mucho, ¿eh? Pero claro, también es verdad que saber el estado de la otra persona a nivel de salud, si yo quiero cuidar la mía, saber aspectos de la tuya también me benefician, o de alguna manera me pueden tranquilizar. Pero mira, por ejemplo, chemsex, PrEP, ese quiere decir que profilaxis completamente, no. Apelo, sí. Sí, chemsex, PrEP, combinación. Aquí, además de la PrEP, de la que ya hemos hablado, sale otro concepto: redes sociales y chemsex. Vamos a volver a ellos más tarde porque tienen un papel importante. No creas que porque tú ahora mismo este chico está como pendiente de entrar. Pero bueno, lo hacemos de otra manera. Estamos en una de las consultas que suele visitar David. Desde aquí pues hacer el tratamiento. Los doctores José Luis Blanco, médico internista, e Irene Fuertes, dermatóloga, forman parte del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Clínic de Barcelona y saben muy bien de qué enfermedades estamos hablando. Y aunque nos suenen a marginalidad y a bohemios del pasado, los datos de infectados no paran de crecer. Por si alguien no se sitúa, esto es de lo que estamos hablando. A nivel sindrómico, fíjate, las enfermedades de transmisión sexual normalmente se clasifican en dos grandes grupos. Las supurativas, es decir, aquellas que producen supuración, emisión de pus o de un líquido más o menos purulento por bien la uretra, bien el recto, bien el cervix, o las ulcerativas, aquellas que dan una lesión. Es decir, si simplificamos todo al máximo, ¿qué cosas tienen que, que poner en alerta a una persona cuando piensa en enfermedades de transmisión sexual? Es decir, he tenido prácticas de riesgo, es decir, relaciones sexuales sin utilizar preservativo, así de sencillo es práctica de riesgo. Entonces, si tengo supuración, tengo que acudir al médico, y si me ha salido una lesión, una úlcera, tengo que acudir al médico. En esos dos grupos prácticamente se centran el 90%, ¿no?, de las infecciones de transmisión. El problema es que como muchísimas son asintomáticas, yo ampliaría, si he tenido prácticas de riesgo, me tengo que hacer un control en algún momento. Entonces, si tengo prácticas de riesgo de forma habitual, pues aunque solo sea sexo oral desprotegido, pero resulta que de vez en cuando tengo sexo oral desprotegido con gente que no es mi pareja cerrada, que no somos solo nosotros dos, pues me tengo que hacer un control de vez en cuando, porque muchas de estas infecciones son asintomáticas. O son sintomáticas una temporada y después dejan de serlo. Sigo sin entender que, teniendo estas consecuencias, se asuma conscientemente lo que supone mantener relaciones sexuales sin protección. Hola David, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bien. ¿Y tú? Siéntate y me cuentas. A ver. Quedamos con David a hacerse un control, uno de esos cribados que mencionaban los doctores dentro del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Clínic. Él es claramente grupo de riesgo. Mantiene relaciones esporádicas homosexuales y... ¿Cuándo fue la última vez que te pusiste un preservativo? No me acuerdo. ¿Qué? En los últimos 6 meses alguna vez, pero alguna vez, ya está. ¿A ti te merece la pena? A mí me merece la pena. En la mayoría de ocasiones sí. En la mayoría de ocasiones sí. Sí que es verdad que a veces aparece el arrepentimiento, la culpa, este concepto tan cristiano, apostólico romano, pero la mayoría de ocasiones sí. Y también porque en el entorno es tan común que a nadie le gusta tampoco señalarse de alguna manera como perro verde. El miedo se contagia, pero la tranquilidad también. ¡Wow! El miedo se contagia, pero la tranquilidad también. Qué frase, ¿verdad? Se da por sentado que estas enfermedades, estas infecciones de transmisión sexual, se curan con un chute de antibiótico y a otra cosa. No sé qué tal llevarán esto los doctores Blanco y Fuertes. ¿Hay como para estar tan tranquilos? ¿Se curan estas enfermedades? Hoy por hoy, salvo casos anecdóticos, ¿verdad, Irene? De micoplasma el herpes genital. Bueno, hay algunos virus que no se curan. El herpes genital y el virus del papiloma no tenemos un tratamiento para los dos, un tratamiento definitivo. En el caso del herpes podemos dar tratamiento sintomático para el momento si el paciente está con mucha molestia. En el caso del papiloma lo ideal es que se vacune todo el mundo, pero eso ya hemos perdido esa oportunidad de alguna manera, ¿no? Ahora en Cataluña por lo menos se empiezan a vacunar también a los niños, a los adolescentes, igual que a las niñas, pero claro, hay toda una generación de pacientes o potenciales pacientes no vacunados que pueden tener una infección por papiloma y eso no tenemos modo de revertirla.
La mayoría de las personas que tienen un buen sistema inmune, un sistema inmune preciso, pues eliminan el virus en algún momento, pero hay un porcentaje de la población que no lo elimina y que va a tener problemas por este motivo. ¿Y qué piensan cuando ven pacientes que, pese a conocer los riesgos, siguen llegando a la consulta para que les traten las infecciones? Es un tema tremendamente complicado para nosotros, porque es lo que tú dices, hay personas a las que vemos entrar por esa puerta periódicamente, pero con una periodicidad a veces que dices tú, pero si viniste hace 2 semanas y ahora vienes con otra enfermedad de transmisión sexual. O sea que es una situación que nos preocupa, pero que es muy complicada abordar por nosotros. O sea, porque cuando muchas veces entrevistamos a los pacientes o tenemos la visita y les preguntamos acerca de las prácticas de riesgo, y cuando las vemos animamos a la utilización del preservativo, hay algunos pacientes que están un poco esperando esa pregunta para con una cierta molestia, decirnos que nosotros no somos nadie para decirles que tienen que utilizar el preservativo, algo que es erróneo porque es parte de nuestro trabajo en esta consulta. Es decir, tú no me tienes que decir que tengo que utilizar el preservativo. Es decir, uy, pues fíjate, curiosamente sí que te lo tengo que decir. Otra cosa es que tú no lo hagas, y eso, o sea, lo vas a hacer. Pero yo tengo la obligación dentro de mi trabajo en esta consulta de insistirte en eso, aunque sé que no lo vayas a hacer. Entonces, una cosa que es bastante importante es porque se ha banalizado el tema de las infecciones de transmisión sexual. Es, voy ahí, me ponen una inyección y ya está, hasta la próxima. ¿Vale? Entonces, nosotros lo que intentamos explicarles es que lo de las enfermedades de transmisión sexual, si bien la mayoría de las veces suele ser, como decía Irene, relativamente fácil de diagnosticar y tratar para nosotros, hay algunas que no. Y hay algunas que se complican. Pero tú eliges no profilaxis a cambio del riesgo de contagiarte de alguna enfermedad sexual. Claro, pero ¿qué tipo de profilaxis? Porque puedes tomar la PrEP y decidir que no preservativo. Ahora, sabemos que la gonorrea, la clamidia, bla, 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 estas, independientemente que tomes PrEP o no, la puedes tener. ¿Qué sucede? Pues bueno, que te vas al hospital y te haces el chute que necesites para esa ITS en concreto. ¿Es el precio a pagar entonces? Para mí no, pero no sé, si me vieran otro tipo de situaciones sí te contestaría lo mismo. No lo sé. Es que no lo sabemos, ese es el problema. A ver si estoy entendiendo. ¿Asumes el riesgo de contraer una infección a cambio de la libertad de poder...? Del placer, porque al fin y al cabo es placer. Y sí, nos gustan asumir riesgos. Nos hace sentir vivos cuando asumimos riesgos. No, yo creo que este tema, la verdad, ha pasado a otro lugar. Ha pasado del lugar del terror o del miedo de hace años a pues una cosa más. Antes, mirando las aplicaciones de citas de David, hemos hablado de algo llamado chemsex, ¿lo recuerdan? Y he dicho que nos quedábamos con ese concepto, porque es algo que también preocupa mucho a los sanitarios que trabajan con pacientes reincidentes. Pero hay también otras cosas como son las aplicaciones de localización, de geolocalización de parejas, que son aplicaciones para encontrar parejas que tienen ganas de tener una relación en ese momento, que puedes saber si esa pareja tiene una infección por VIH o no la tiene, que puedes saber dónde está, que puedes tener una relación con cualquiera en 5 minutos o en 10 minutos. Eso también ha aumentado mucho las relaciones desprotegidas y también ha aumentado, posiblemente es un factor más que ha aumentado las infecciones de transmisión sexual. Y otro factor también más reciente, igual no tanto como el indetectable intransmisible, que es el tema de las drogas, que también es un problema que vemos con mucha frecuencia en la consulta, que son pacientes que tienen un problema con algunas sustancias que muchas veces toman en contexto de relaciones sexuales. Muchas veces el problema mayor es el problema de control de las sustancias, pero eso lleva unido que si no tienes un control en ese momento sobre tu vida, es muy difícil que tengas relaciones también protegidas o seguras, ¿no? Y eso también está aumentando las infecciones de transmisión sexual. Digamos que la unión del sexo y drogas es una constante en la historia. Ahora hay un fenómeno nuevo con el que llevamos más o menos unos 10 años. Empieza en San Francisco, de ahí se mueve a Londres, Berlín, París, Madrid y Barcelona son 2 ahora focos importantísimos de estas fiestas, con unas peculiaridades, y es que básicamente es en el colectivo de hombres que tienen sexo con hombres, y que una de las características que acompaña a estas sesiones o chills que llaman ellos, que es el chemsex, conocido así como más técnicamente, es
la no utilización del preservativo y unas drogas muy, muy específicas. Entonces, estas drogas entran en el contexto de relaciones en grupo, sin preservativo, de larga duración, con relaciones muchas veces de mucho riesgo por la inhibición que provoca la utilización de estas drogas. Esto está siendo algo tremendamente preocupante para nosotros, porque es difícil de que las personas contemplen las sesiones como un consumo problemático de estas drogas, ¿no? Es decir, yo no tengo un consumo problemático. Cuando hablamos con ellos, dicen, yo no tengo ningún problema con las sesiones. Pero esas sesiones conllevan un riesgo de infecciones de transmisión sexual. Y que la línea de límite entre el uso y el abuso es una línea finísima, que muchas veces para nosotros es difícil también, a lo mejor porque no estamos suficientemente formados en abuso de sustancias y porque para los pacientes muchas veces, como dice José Luis, es difícil saber en qué punto ya eso está siendo un problema de salud, o un problema social, un problema económico, o un problema para su trabajo, para la familia, etcétera, etcétera. A mí uno de los temas que más me preocupa es el tema del chemsex, porque veo gente que está realmente perdida. Y se habló de una pandemia del VIH, no quiero comparar la palabra pandemia con lo del tema del chemsex, pero cuidado, va a haber consecuencias, ya las está viendo. Hay gente que fallece en domicilios de desconocidos a altas horas de la madrugada por una sobredosis de GHB. Esto está pasando, a lo mejor no sale a veces en los periódicos. Y esto cada vez va más, porque en estos chills, en las orgías, en los chemsex, están entrando el tío de 40, de 50, que tiene unos conocimientos, que tiene unas vivencias, pero también está entrando el de 18. Y el de 18 también se está educando sexualmente en este momento. Entonces, claro, ¿en qué momento relacioné yo las drogas y el sexo? ¿En qué momento lo están relacionando ahora la juventud? Es muy diferente, porque yo he conocido el sexo sin drogas. Hay muchos jóvenes de hoy que no han conocido el sexo sin drogas y entonces relacionan placer y química. Tenemos aplicaciones con geolocalización con la que puedes quedar directamente con alguien para tener relaciones. Están las fiestas con uso y no sabemos si abuso de drogas, las chemsex. Está la banalización de estas infecciones, porque se cree que se curan sin consecuencias más allá. Todos estos cambios ya los hemos comentado y los datos los confirman. En España se notificaron en 2022 más de 23.000 casos de gonorrea, 8.000 de sífilis y casi 27.000 de clamidia. El grupo de más riesgo es de los 25 a los 35 años. El aumento de casos es alarmante, pero lo es mucho más si pensamos que es la punta del iceberg, porque hay muchos que no están diagnosticados. El derecho a tener una vida sexual libre y plena no significa que no se tengan que cuidar las responsabilidades. Una cosa que me molesta es como que, es que yo soy libre de... No, espérate un momento. Tú en estos momentos, hoy por hoy eres ignorante. La libertad es cuando tú tomas una decisión sabiendo las consecuencias y tú no sabes las consecuencias que tienen todas las infecciones de transmisión sexual. Es decir, esta es un poco, Lourdes, nuestra lucha en estos momentos con el tema de las infecciones de transmisión sexual y con la frecuencia con la que las estamos viendo ahora. Vale, entonces, ¿qué hacemos? Es a nivel social el problema. O sea, no tenemos en mente que esto pase, ¿vale? Ni a nivel de familia ni a nivel de escuelas posiblemente. Y entonces pues la gente llega a su etapa de relaciones sexuales sin haber entendido qué es lo que pasa, todas las cosas que hay detrás de aquello, ¿no? En la gente joven especialmente lo que estamos es sorprendidos, pues eso, digamos que la normalización, y está muy bien eso, de las relaciones sexuales en gente joven. Consulta abierta. Un podcast producido por Podium Podcast para Portal Clinic. Portal Clinic es un proyecto de Hospital Clínic Barcelona y la Fundación BBVA.